Adolfo Hitler. La historia lo recuerda como al hombre que arrojó al pueblo alemán y al mundo entero a una guerra que costó más de 20 millones de vidas. Pero a pesar de ser esta la contenida más importante de la que se tenga memoria, pocas personas conocen los verdaderos motivos que impulsaron a Hitler a una empresa tan desventurada. Se dice que Hitler era un hombre demoníaco, que se dejaba arrastrar por ideas nacionalistas delirantes, y con tal aseveración se intenta ocultar las verdaderas causas de la catástrofe en la que se sumió el pueblo alemán. ¿Acaso puede explicarse el destino de Hitler y la aventura de un gran pueblo moderno bajo su dirección, partiendo de la locura y de la posesión demoníaca? Es lógico suponer que un desequilibrado mental, un hombre enfermo, sea capaz de apoderarse de la voluntad de todo un pueblo y de conquistar todo un continente, y como lo hizo en menos de 10 años, y que se quiere decir cuando se afirma que era un hombre demoníaco. ¿Contaba acaso con alguna ayuda sobrenatural para llevar a cabo sus proyectos? Que Hitler tenía poderes fuera de lo común resulta obvio, si recordamos que con varios meses de anticipación predijo la fecha de entrada de sus tropas en París, anunciando que sería el 14 de junio de 1940. Y también que Hitler predijo varios meses antes y con exactitud la fecha de llegada a Burdeos de los primeros soldados nazis que rompieron el cerco. Pero no solo eso. Cuando Hitler decidió ocupar Rumania, todos los expertos de Europa, incluso los alemanes, estaban convencidos de que Francia e Inglaterra se opondrían. Hitler predijo lo contrario y tuvo razón. Y aún más, anunció la fecha exacta de la muerte del presidente americano Roosevelt. Predijo: Franklin Delano Roosevelt morirá el 12 de abril de 1945. ¿De dónde sacaba Hitler esos extraños poderes o dotes de vidente? Respecto a esos dotes de vidente, resulta curioso saber que Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Brauna del Inn, ciudad fronteriza entre Austria y Alemania, dueña de una tradición singular. La población es criadero de médiums espiritistas. Esta misma ciudad fue también el pueblo natal de Willy y Rudy Schneider, cuyos experimentos espiritistas causaron sensación. Y resulta significativa la coincidencia de que Hitler haya tenido la misma nodriza de Willy Schneider. Brauna del Inn era tan importante que los grupos espiritistas de Múnich hacían venir de esa misma ciudad a todos los médiums, uno de los cuales era precisamente primo de Hitler, hecho que resulta revelador ya que las dotes para el ocultismo parecen hereditarias y con frecuencia se manifiestan en varios miembros de una misma familia. Hermann Röchling, que fuera gran amigo y confidente del líder nazi, que para hablar de él era necesario pensar en los médiums, ya que ellos casi siempre son seres corrientes, insignificantes, pero súbitamente les caen como del cielo unos poderes que les van muy por encima del nivel común. Indudablemente ciertas fuerzas llegaban a él por esa razón, y Hitler era el receptáculo de esas fuerzas. Asimismo, Strasser, que siguió a Hitler desde los inicios de su carrera, pensaba que al escuchar a Hitler se veía surgir de pronto al Führer de la gloria humana. Sin embargo, se trataba, pareciera, de una simple marioneta, ya que poco después de pasar ese lapso, esa fuerza lo abandonaba, encontrándolo bañado en sudor y con unos ojos vidriosos. ¿Sería que Hitler efectivamente era un medium? Y si lo era, ¿qué espíritu era el que lo animaba y lo llevaba a actuar como actuó? Probablemente la respuesta a este enigma está en lo que se ha investigado. Podemos preguntar si Hitler fue manipulado por brujos. Louis Panwells y Jacques Berger, autores del famoso Retorno de los Brujos, afirman que detrás del medium Hitler no hay un único espíritu, sino un grupo de hombres, un conjunto de energías, una verdadera central mágica, y parece que Hitler fue impulsado
por un pensamiento mucho más grande que el suyo, que sin cesar le desborda y del que no da al pueblo ni a sus colaboradores más que pedazos. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes eran los miembros de esa supuesta central mágica? ¿Por qué escogieron a Hitler? ¿Y cuál fue el propósito que los animaba? Incluso sería bueno preguntarnos si realmente existieron. Si nos remontamos hacia fines de 1919, fecha en la que Dietrich Eckart, Karl Hausford, Alfred Rosenberg, Wolfram Sievers, Rudolf Hess, Heinrich Himmler y Hermann Göring se reunieron en Múnich con el fin de fundar una sociedad secreta a la que bautizaron con el nombre de la Sociedad de Thule. La sociedad se llamaba así en honor de una leyenda, la leyenda de Thule, que se remonta a los orígenes del germanismo y que hablaba de una isla desaparecida en algún lugar del Atlántico Norte. Como la Atlántida, Thule habría sido el centro mágico de una civilización ya extinguida. Pero de acuerdo con Eckart y sus amigos, no se habían perdido todos los secretos de Thule. Ellos decían que existen unos seres intermediarios entre el hombre y las inteligencias que se encuentran a cierta disposición del ser humano para comunicarse con nosotros, creando una nación de superhumanos. La forma para contactar con estos seres era a través de la mediación de un mago, el cual sin duda tendría que ser un medium. Para conocer un poco más de estas inteligencias superiores a las que se refería esta sociedad, vamos a retomar una vieja leyenda tibetana. Según esta leyenda, hace unos 30 o 40 siglos existía en el centro de Asia, en el Gobi, una importante civilización que desapareció a raíz de una gran catástrofe. Probablemente pudo ser atómica, dejando al Gobi convertido en un desierto. Los pocos sobrevivientes emigraron, algunos hacia el norte de Europa y otros hacia el Cáucaso. Estos emigrantes del Gobi constituían la raza fundamental de la humanidad, lo que se conocería como el tronco ario. Según la leyenda, después del cataclismo del Gobi, los maestros de la alta civilización, los detentadores del conocimiento, los hijos de la superinteligencia, se instalaron en un inmenso sistema de cavernas bajo el Himalaya. A esta ciudad se le dio el nombre de Agartha, lugar de contemplación, una ciudad oculta del bien y una ciudad de la no participación en el mundo. Los habitantes de esta ciudad, llegados a cierta edad, tenían que decidir si permanecer en la ciudad subterránea, dedicados a la contemplación, o salían al mundo exterior, llamado Shambhala, o ciudad de la violencia. Según los creyentes en la leyenda, existen fuerzas que gobiernan a los elementos y a las masas humanas y apresuran la llegada de la humanidad al gozne de los tiempos. Y para dominar a Shambhala, los magos conductores de pueblos se han valido de un intercedor, es decir, de un medium o alguien que tenga sus habilidades para mantenerlos en contacto con las inteligencias de Agartha, la ciudad oculta, y este medium debe tener ciertas características especiales. En primer lugar, deben estar seguros de que no revelará ninguno de los secretos que se le entreguen. En segundo lugar, deberá ser un hombre patriota y de origen humilde, ya que cuanto más esté arraigado a la masa del pueblo, tanto mejor sabrá cómo tratarla psicológicamente. Además, deberá tener aptitudes de mando. De esta manera, pensaron que a través de este medio, la sociedad de Thule podían utilizarlo para poder gobernar en el mundo exterior. En una de esas reuniones, el capitán Hayes dio a conocer de un cabo al que conoció al frente y que fue condecorado 2 veces con la Cruz de Hierro por su heroísmo. Además, mostraba indudables dotes de medium y reveló el nombre, Adolf Hitler, quien al nacer en Braunandelin y este lugar ser conocido
como criadero de médiums, era la mejor elección. Y fue a partir de ese día que el escritor Dietrich Eckart y el arquitecto Alfred Rosenberg escoltaban continuamente al cabo Hitler, dirigiendo sus pensamientos y sus actos, aunque nadie sabe cuáles fueron las enseñanzas que le impartieron. Pero sabemos por el propio Eckart que él tuvo que educar totalmente al futuro líder nazi, enseñándole inclusive hasta hablar y escribir bien. La enseñanza de Hitler se desarrolló en dos planos: la doctrina secreta y la propaganda política. Y así, en julio de 1923, Hitler y sus maestros Eckart y Rosenberg, originales miembros de la secta secreta de Thule, se cuentan entre los 7 miembros fundadores del Partido Nacional Socialista o Nazi, que pronto se convertiría en el organismo público encargado de llevar a cabo, entre otras tareas, las enseñanzas secretas de la sociedad de Thule. En otoño de ese mismo año, ya a punto de morir Dietrich Eckart, verdadero maestro de Hitler, dijo a sus compañeros que él ya se encontraba listo. Solo había que esperar el momento para comunicarse con las inteligencias superiores. Debido a la gran admiración que tenía Hitler por su maestro, nunca flaqueó en el aprendizaje, tanto que en la última frase del libro que escribiera más tarde en el famoso Mein Kampf, Mi lucha, dedicó a él el siguiente homenaje. Fue uno de los mejores. Dedicó su vida al despertar de nuestro pueblo con su pluma, sus pensamientos y finalmente con sus actos. Pero, aparte de la deuda que él mismo reconoció deberle a Eckart, ¿qué otras cosas debió Hitler a los demás miembros de la sociedad de Thule? ¿Cuáles fueron los nexos que lo unieron a cada uno de ellos? A partir de ahí, empezaron a iniciarlo en los secretos propios de la sociedad. El último secreto de la sociedad del Thule tal vez deba permanecer ignorada para siempre, pero algunos actos y declaraciones de Hitler y otros miembros y de algunas otras evidencias incompletas y fragmentarias, podemos intentar reconstruir el clima espiritual de ese puñado de hombres que estuvieron a punto de apoderarse del mundo. El jefe de la sociedad Thule, el gran sacerdote, el mago, era el general Karl Haushofer, quien, al morir Eckart, se encargó de guiar y vigilar a Hitler. A partir de entonces, Haushofer se convirtió en el compañero indispensable e inseparable del nuevo líder nazi, a quien, según parece, tuvo totalmente bajo su dominio. Aun cuando Hitler fracasó en 1923 en derrocar al gobierno de Múnich y abandonado por todos sus seguidores, fue encerrado en la cárcel de Landshut, el general Haushofer lo siguió visitando a diario, acompañado por el entonces capitán Rudolf Hess, y todos los días que pasó en la prisión, después de la visita de Haushofer, al quedarse solo, Hitler hizo una mezcla para la propaganda de la tesis de Haushofer y su propia ambición política, y así fue redactado su libro Mein Kampf. Pero, ¿por qué se preocupaba tanto el general Haushofer por la información de un oscuro líder político que carecía en ese entonces de toda perspectiva de éxito? ¿Quién era realmente Karl Haushofer? Lo primero que llama la atención de este enigmático personaje es que, al igual que Adolf Hitler, tenía la extraordinaria facultad de predecir acontecimientos. ¿Tendría Hitler ese mismo don de clarividencia o lo eran comunicadas por Haushofer las inspiraciones que este último tenía? Yendo al pasado, durante la Primera Guerra Mundial, el general Haushofer se hizo célebre al anunciar con precisión y anticipación las horas de ataque del enemigo, los lugares donde caerían los obuses, las tempestades y los cambios políticos en países que le eran desconocidos. Tal vez la explicación de estos extraños dones de Haushofer se encuentren en el hecho de que pasó largas temporadas en la India, en el Tíbet y el Extremo Oriente, donde dedicó su tiempo a largos estudios y ejercicios espirituales. Más tarde, fue enviado por su gobierno al Japón, donde, entre otras cosas, aprendió el japonés y fue iniciado en una de las grandes sociedades secretas budistas. Incluso, se dice que Haushofer se obligó
si fracasaba en su misión a cumplir con el suicidio japonés. Ahí mismo es donde se le indicó cuál sería su emblema. Ahora bien, ¿cuál era la misión que Haushofer se comprometió a realizar? ¿Por qué escogió la cruz gamada como su emblema? ¿Cuáles son las virtudes secretas que se le suponen a este signo? Veamos. En Europa como en Asia, la cruz gamada ha sido tenida siempre por un signo mágico. Se ha encontrado en las ruinas de Troya, en Yucatán y en China. A diferencia de la cruz, del triángulo, del círculo o de la media luna, no es un signo elemental que haya podido ser inventado y reinventado en todas las edades de la humanidad y en todos los puntos del globo, con un simbolismo diferente cada vez. Es el primer signo trazado con una intención precisa, y su aparición en todos los continentes hace pensar en un origen común de la humanidad. Su rastro más antiguo ha sido descubierto en Transilvania y se remonta a finales de la Edad de Piedra. Vuelve a reaparecer en el siglo XIV antes de nuestra era en Grecia y en los vestigios de Troya. Aparece en la India en el siglo IV antes de nuestra era y en China en el siglo V después de Cristo. Se le ve un siglo más tarde en el Japón, en el momento de la introducción en ese país del budismo, que hace de ella su emblema. Pero también es importante saber además, como dato, que la cruz gamada es completamente desconocida o aparece sola en forma accidental en toda la región semítica, en Egipto, en Caldea, en Asiria y en Fenicia. Por ello se le considera como símbolos exclusivos de las razas indoarias. Y más aún, la cruz gamada no reaparece en Europa sino a finales del siglo XIX, cuando la emperatriz Alejandra Fedorovna la introduce en la corte rusa. Y esto fue por influencia del médium Badsmayev, que había sido educado en el Tíbet. Y resulta significativo el hecho de que la zarina, antes de ser ejecutada por los bolcheviques, dibujó en el muro de la casa donde la habían aprisionado con su familia una cruz gamada con una inscripción que aludía a la sociedad secreta del dragón verde. Después de la ejecución de los zares, un hombre llamado Kutepov fotografió la inscripción que después fue borrada precipitadamente por los bolcheviques. Al poco tiempo, Kutepov fue raptado y asesinado en el yate de 3 mátiles del barón Otto Bautenas, que a su vez fue asesinado más tarde. Lo más sorprendente de este caso está en el hecho de que el yate se llamaba Thule. ¿Qué relación existe entre el místico reino de Thule, la cruz gamada y la sociedad del dragón verde? Según Trevich Lincoln, que aseguraba ser en realidad el lama Jordi Den, la sociedad del dragón verde estaba emparentada con la sociedad Thule, y ambas tenían su origen en el Tíbet. La afirmación anterior cobra cierta verosimilitud si recordamos que hacia 1930 había en Berlín un monje tibetano apodado el hombre de los guantes verdes, que anunció 3 veces a la prensa con exactitud el número de diputados hitlerianos que serían enviados al Reichstag, es decir, al Congreso alemán. Además, ese monje, el hombre de los guantes verdes, recibía a Hitler con regularidad y era, al decir de los iniciados, detentor de las llaves que abren el reino de Agarthy, lo que nos lleva de nuevo a Hitler, Haushofer y el grupo de Thule, que estaban física y espiritualmente ciertos de estar llamados a cambiar la vida sobre el planeta si seguían los consejos de Agarthy, la ciudad oculta del bien. Pero, ¿acaso los nazis lograron entrar en contacto con estas inteligencias? Y sobre todo, ¿qué clase de fuerzas eran? Parece cierto que Hitler creía haber hecho contacto con los superiores desconocidos, las inteligencias ocultas de Agarthy. Un día, conversando con su amigo Hernán Rauschning, Hitler le preguntó que si creía que era posible cambiar a la humanidad. Como respuesta, obtuvo quizá no la que él esperaba, ya que su amigo se limitó a decir que solo podían ayudar a la naturaleza a dar mejores ejemplares,
pero no creía que lograran crear una variedad totalmente nueva de seres humanos, a lo que, eufórico, Hitler lo contrarió, insistiendo en que ya existe, que ese hombre nuevo vivía entre ellos, ya que él mismo los había visto. Los describía como alguien intrépidos y crueles. Y tan es verdad que nos narra una experiencia que tuvo Hitler y del cual él presenció. Con frecuencia, Hitler se despertaba por las noches lanzando gritos convulsivos, pidiendo socorro sentado en el borde de su cama. Una de esas noches, Rauschning entró al cuarto de su amigo durante uno de sus ataques y lo encontró tambaleándose y mirando a su alrededor con aire de extraviado. Hitler solo balbuceaba que era él, que había venido de Agar. ¿Quién era el extraño visitante que atormentaba a Adolfo Hitler? ¿Se trataba tan solo de un producto de su imaginación o realmente existía? Parece poco probable que los espíritus que atormentaban a Hitler solo fueran productos de su imaginación delirante, ya que tenemos el testimonio de varios otros miembros de la sociedad Thule que afirmaban haber tenido contacto con estos mismos espíritus. Por ejemplo, el general Haushofer afirmaba haberse encontrado físicamente y no solo a través de un medium con estos seres superiores. Afirmaba que eran seres humanos que han sufrido una transformación radical que les da poderes terribles y sobrehumanos, y mencionaba que era muy difícil para un ser humano normal aguantar su presencia, ya que en su proximidad se sentía en contacto con una fuerza tan terrible que solo podía comparar al efecto experimentado por alguien que se hallara cerca de un relámpago durante una violenta tempestad, acompañado de una dificultad al respirar. Cuando finalizaban esas entrevistas, perdía el conocimiento en medio de sudores helados y de pérdida de sangre por la nariz y en algunas ocasiones por la boca y los oídos. Haushofer llegó a la conclusión de que era necesario transformarse en hombres superiores, sin importar ley, moral o incluso sus propios deseos. Observando declaraciones posteriores de los miembros de la sociedad de Thule, podemos llegar a entender la línea de conducta que les trazó su guía para saber cuál era la misión para cada uno de ellos. Empecemos por analizar cómo se comportó el propio Adolf Hitler después de recibir las enseñanzas de Eckhart y de Haushofer. Su trayectoria parece dividirse en dos partes: antes y después de llegar al poder. Durante la primera, Hitler parece haber querido utilizar los poderes puestos a su disposición para los fines de una ambición política bastante limitada. Al principio, se movía en un plano inferior. Sus sueños tenían fronteras, hasta que, en 1934, Hitler no comprende la amplitud y dirección de las energías que han sido puestas a su disposición para ponerse al servicio de los poderes superiores. En junio de 1934 se efectúa una terrible purga en el seno del propio partido nazi. En una sola noche llamada la Noche de los Cuchillos Largos, mueren asesinados algunos de los más altos jefes nazis como Röhm y Strasser, y desaparecen las SA o fuerzas de choque del partido que habían servido para llevar a Hitler al poder. Al día siguiente de ese desastre, el periodista Joachim Gunther escribe: la idea vital que animaba a los SA fue derrotada el 30 de junio de 1934 por una idea puramente satánica, la SS. Haushofer obligó a Hitler a firmar la orden que elevara la SS, la nueva guardia del partido, al rango de organización autónoma superior al propio partido nazi. Himmler, otro de los miembros de la sociedad Thule que hasta ese momento había ocupado un lugar relativamente secundario en el partido nazi, se convirtió de la noche a la mañana en uno de los personajes más importantes del Tercer Reich. Y por aquel entonces Hitler confesó a su amigo Rauschning que estaba fundando una orden religiosa de las nuevas SS, del cual saldría un hombre Dios o nuevo hombre. Pero ¿qué quería decir Hitler con este hombre Dios? ¿Qué era en realidad los SS? Las SS
cual una verdadera orden religiosa, comenzaba por aislar a sus miembros del mundo, sea cual fuere su grado de iniciación. Solo un pequeño círculo de altos graduados y de grandes jefes estaban al tanto de las teorías y reivindicaciones esenciales. Los miembros de las formaciones preparatorias no supieron nada de su verdadero carácter hasta que se les impuso la obligación de pedir el consentimiento de sus jefes antes de casarse, o hasta que se les colocó bajo una jurisdicción especial, extraordinariamente rigurosa, cuyo objeto era sustraerlos de la competencia de las autoridades civiles. Para que se pueda entender mejor, Himmler reduce su doctrina a su mínimo común denominador: crecer, obedecer, combatir. Eso es todo. Sin embargo, la verdadera doctrina era mucho más complicada y exigente. Por ello, para impartir la doctrina SS se fundan los seminarios o burgs, donde los jóvenes candidatos reciben su primera iniciación. En los burgs se pronunciaban votos y se entraba en un destino sobrehumano irreversible, ya que los votos eran resguardados por amenazas terribles. Aunque no existe ningún relato sobre la ceremonia de iniciación en los burgs, se sabe que tal ceremonia existía y que la llamaban ceremonia del aire denso. Existen diversas opiniones acerca de cuál era su verdadero carácter. Por ejemplo, algunos ocultistas como Lewis Spence han querido ver en la ceremonia de iniciación una misa negra de la más pura tradición satánica. Por el contrario, otros escritores como Willy Friedschauer interpretan la ceremonia del aire denso como el momento en que los participantes exhaustos y totalmente atontados, tal vez mediante la ayuda de alguna droga, caían en la inconsciencia. Tal vez nunca llegue a saberse la verdad sobre esta ceremonia, pero si nos atenemos a los hechos que conocemos, quizá podamos descubrir cuál era su función y su sentido. Sabemos que había dos tipos de SS: los jefes o iniciados, que se aproximaban más a la doctrina secreta cuanto más alta era su categoría, y por otra parte, los no iniciados, que se fabricaban en serie y a quienes, en lugar de adoctrinarlos, se les domaba, hasta lograr de ellos la obediencia absoluta. Tal y como Hitler lo dijo y lo repitió hasta el cansancio: no se trata de suprimir la desigualdad entre los hombres, sino por el contrario, de ampliarla y de convertirla en ley protegida por barreras infranqueables. Y así como dentro de las mismas SS se fomentaba la desigualdad, el orden social que pretendía instaurar los señores de Thule se parecía a una pirámide en cuya cúspide se situaría el alto mando nazi, seguidos por la multitud de miembros del mismo partido clasificados de acuerdo con sus grados. Luego, los hombres y mujeres del pueblo alemán, y por debajo de estos, la clase de los extranjeros conquistados, los esclavos modernos, como los llamaba Hitler, quien añadía que por encima de todo esto había una nueva alta nobleza de la que no podía hablar. ¿Se refería acaso a los jefes desconocidos, las inteligencias superiores de Agarty? Lo cierto es que los señores de Thule creían, al igual que lo creyeron los aztecas y los otros pueblos primitivos, que el mundo estaba regido por dioses o poderes superiores que eran dueños del cosmos, y a quienes había que traer y aplacar mediante rituales y sacrificios. Y así, la orden religiosa de los señores de Thule se comprometió a consumar sacrificios humanos. Se trataba de vencer la indiferencia de las potencias superiores, de llamar la atención, de captar sus favores, y para ello se procedió al exterminio de pueblos enteros. En esto radica el sentido mágico de los sacrificios humanos. Auschwitz, Dachau, Mauthausen, Belsen-Belsen fueron ante todo los templos de la nueva religión que contaban con la técnica más moderna del mundo para llevar a cabo sus sangrientos y primitivos rituales. Wolfram Sievers, otro de los 7 miembros de la Sociedad Thule, fue nombrado ejecutor, verdugo, oficial, degollador ritual, indicándole a este, cuyo fin público
sería la investigación del espíritu, los actos y la herencia de la raza indogermana y comunicar al pueblo bajo una forma interesante esos mismos datos. Parece ser que Alemania gastó en las investigaciones de la Annenberg más de lo que gastaron los Estados Unidos en la fabricación de la bomba atómica. Las investigaciones de la sociedad iban desde la actividad científica propiamente dicha hasta el estudio del ocultismo, desde la vivisección practicada en los prisioneros hasta el espionaje de las sociedades secretas. Se sabe que proyectaron robarse el Santo Grial, aquella legendaria copa usada por Cristo en la Última Cena, y que había una sección de información encargada del terreno de lo sobrenatural. ¿Qué sentido tenían todos estos estudios? ¿Cuál fue su verdadera aplicación? Tal vez la explicación más simple de todas las actividades de los nazis la dio un periodista francés que dijo que los alemanes se proponían la sustitución de la cruz de Cristo por la cruz gramada, así como la negación de la razón y los evangelios. Solo que esta explicación, al explicarlo todo, en realidad no explica nada. Para conocer lo que había en el fondo de la sociedad de Annenberg, la SS y otras instituciones nazis, tendríamos que asomarnos a su mundo mágico, su concepción de la muerte y los rituales que practicaban. Probablemente, este fue el inicio de todas las conspiraciones que hasta la fecha se han oído hablar y que, al término de la Segunda Guerra Mundial y con la caída del nazismo, salieron a otros lugares del mundo. ¿Ustedes creen que existan todos estos grupos secretos y conspiraciones de las más altas esferas que quieren subyugar a las grandes poblaciones?